Dios te bendiga, amada familia, dando gracias al Señor por este hermoso día. Quiero impartirte una palabra que sé que va a ser de bendición, así como lo fue para mí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y lo voy a estar leyendo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. El milagro había sido hecho en un hombre que era cojo de nacimiento, que siempre lo llevaban en la entrada, en la puerta de un templo llamado La Hermosa, y lo ponían ahí para que él pida limosna. En ese momento llegaron Pedro y Juan para la hora de la oración y mirándolo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata para darte, pero lo que tengo te voy a dar. Entonces le ordenó, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre se paró, se le enderezaron los tobillos y empezó a correr, a caminar y glorificaba el nombre del Señor. Y eso causó un poco de tumulto, la gente se admiraba de todo lo que estaba pasando en ese momento. Todo esto llegó a oído de los sumos sacerdotes, de los gobernantes, donde podemos ver la autoridad con que Pedro, lleno de la presencia del Espíritu Santo, habla del Señor Jesucristo, diciendo ahora que es la piedra angular que fue desechada por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo y que en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Le prohibieron, se confabularon para que ellos ya no puedan seguir predicando la palabra del Señor. Le dijeron, ya no hablen más en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Mas Pedro, lleno de la presencia del Señor, le dicen, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. De esta manera vemos ya a lo largo de la historia
El nombre del Señor Jesús era como un nombre prohibido. No quería que prediquen, ¿verdad?, de que realmente nuestro Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos, de que realmente era cierto de que Él es el Mesías que vino al mundo hace 2020 años, trayendo un mensaje de salvación para toda la humanidad, y de que a través también de sus apóstoles, de sus enviados, de todos los que creyeron en Él, el Señor seguía a través de esas personas haciendo milagros, prodigios y maravillas. Por eso Pedro, cuando la gente los miraba a ellos con admiración, le decía: ¿por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero ustedes negaron al santo, al justo, pidiendo que se les diese libertad a un homicida. Mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos y de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Hablando del cojo de nacimiento, pero él entonces le dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levanta profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto estaba hablando Pedro a todo el pueblo, confirmando el nombre del Señor Jesucristo, que solamente a través de Él y por medio de Él esa persona recibió la sanidad, para hacer que la persona que vieron ese milagro desvíen la atención del hombre y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo notable es cómo ellos simplemente estaban haciendo bienes, hablando de un mensaje de salvación, orando por los enfermos para que sanen. Sin embargo, los sacerdotes y las autoridades se levantaron en contra de ellos y ya no querían que prediquen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hasta lo pusieron en la cárcel, pero después, viendo que la multitud realmente creía en lo que se estaba predicando, también tuvieron temor, entonces los dejaron nuevamente en libertad. Podemos ver a lo largo de la historia, toda la historia del cristianismo, siempre fueron muy pocos tiempos de bonanza, pero más tiempos de persecución, donde realmente todos los que invocaban el nombre del Señor eran perseguidos. Y el mismo Pedro decía que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siempre hubo persecución. Podemos ver los discípulos de Jesús, nadie quizás podemos decir que haya muerto calentito en su cama y dando sus últimas palabras. La mayoría murió como mártir. A Pablo le cortaron la cabeza. Pedro también murió crucificado, pidió que lo crucifiquen cabeza abajo para no morir igual que su maestro. Esteban, el primer mártir, murió apedreado. Y así se puede ir mencionando muchos de ellos. Como siempre, el cristianismo, todos los que invocaban el nombre de Jesús, fueron perseguidos. Ahora, Pablo dice: ¿cómo la gente va a poder creer si no hay quien les predique? En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora el 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Necesitamos, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor.
La gente necesita escuchar la palabra de Dios, porque el verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe en las personas. ¿Por qué es que hay tanta incredulidad en el mundo? Porque la gente no lee la palabra de Dios. Al principio de los tiempos es porque estaba prohibido, porque solamente unos pocos podían leer la palabra y se les negó la posibilidad de poder entender las escrituras, poder sentir la revelación, teniendo un gran maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo de Dios. A todos los que reconocen a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, viene un sello puesto por Dios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como un sello para ayudarnos a entender las escrituras. Él es nuestro maestro, nuestro enseñador, enviado por nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a nosotros, no solamente para ayudarnos a entender las escrituras, sino para darnos el poder de ser testigos de Cristo. A sus discípulos el Señor les dijo, vayan, una vez que Él partió y les dio las directivas de que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, porque iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos para darles poder para que de ser testigos. No solamente le dijo ahí en Jerusalén, en Samaria, en Judea, sino también hasta lo último de la tierra. Y esa es la gran comisión que tenemos nosotros, los hijos de Dios, de no dejar de hablar ni de predicar su palabra. El apóstol Pablo decía, ay de mí si yo no predicase el Evangelio. Hacerlo todos los días con temor y con temblor. Muchas veces el hombre nos intimida, nos atemoriza para que uno también a veces no predique la palabra. Nosotros en este tiempo estamos viviendo tiempos de bonanza, gracias al Señor, que vivimos en un tiempo donde que muchos lugares tenemos la libertad de culto, o sea que podemos predicar y podemos también profesar nuestra fe libremente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 10, verso 16, Él ya nos advertía también, decía persecuciones venideras, y dice en el verso 16, aquí yo os envío como oveja en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bastará al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Como el Señor advertía de que todos los que invoquen el nombre de Él, los que predican su palabra, iban a ser perseguidos en determinados momentos. Por eso Él dijo, ya los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Guárdense de los hombres. Y van a ser perseguidos, inclusive habló de los van a azotar, los van a entregar. En ese momento hablándole a sus discípulos directamente, y que se cumplió. Habíamos leído en el Hechos de los Apóstoles cómo Pedro había sido encarcelado. ¿Por qué? Por nada, o sea, por solamente estar predicando la palabra de Dios, por haber hecho un bien a un hombre. A lo largo de la historia, los cristianos no son ellos encarcelados por levantar una sedición o una revuelta. No, ellos llevaban mensaje de esperanza, mensaje de paz, de buena noticia, trayendo inclusive bienes a la humanidad, en el sentido de que ayudando, levantando el ánimo, dando palabras de esperanza, cuando muchas veces personas, ¿verdad?, que quizás en estado de depresión se quieren morir, cuando encuentran la verdad en Jesucristo y la palabra produce ese efecto que produce en todos nosotros, que hay una transformación, un antes y un después. ¿Cuántas personas son libertadas, inclusive de espíritus demoníacos, que el Señor dijo que vayamos, prediquemos el Evangelio, que pongamos la mano sobre los enfermos para que los enfermos se sanen? Echarán fuera demonios, decía el Señor, en el nombre de Él. Son
solamente es bien en lo que se hace, pero a lo largo de la historia siempre hay tiempos de persecución también. Pero el Señor ya nos advirtió de todo esto. Esto literalmente les estaba hablando a sus discípulos y se cumplió en todos ellos. Fueron perseguidos y muertos de distintas maneras. Ahora, como que la palabra del Señor también está como en un tiempo continuo, en un continuo tiempo presente, porque también es como que nosotros cuando leemos sentimos que el Señor nos está hablando a nosotros y a veces vivenciamos también esas mismas cosas que ellos vivenciaron en ese tiempo. Ahora, el Señor a nosotros nos advierte también en el versículo 32 del capítulo 10 de Mateo, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es tremendo esto, ¿no? Porque a veces nosotros decimos ser, si profesamos la fe cristiana, pero muchas veces negamos con nuestros hechos, muchas veces negamos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, y a veces negamos literalmente al Señor, no nos hacemos conocer. Bueno, Pedro dice que 3 veces le negó al Señor, pero después dice que lloró amargamente, ¿verdad? Y se arrepintió y bueno, fue restaurado también. Recibió el bautismo de Pentecostés y vimos ahí en Hechos de los Apóstoles que estuvimos compartiendo, donde que predicó, ¿verdad?, con una autoridad y lleno del Espíritu Santo, y más de 3.000 almas se convirtieron en su primer discurso. En su segundo discurso, más de 5.000 personas fueron convertidas al Señor. Vemos lo que hace realmente el Espíritu Santo en la persona, ¿verdad?, cuando su corazón es transformado y cuando realmente es cautivado por Dios. Ya no tiene reparo en su propia vida, es capaz, así como dijo Jesús: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Así también al buen discípulo de Jesucristo, ya no vivo yo, dice la palabra, más Cristo vive en mí. Está dispuesto hasta dar su vida también por su fe y por el Señor Jesucristo. Jesús nos dijo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es tremendo esto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo también dice en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21: todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí podemos ver que el Señor está negándole, o le negará algún día a muchos que le dirán: Señor, hicimos esto en tu nombre. Ahora, ¿por qué será que le niega a esas personas que le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros? Porque muchas veces también el ser humano no lo hace para glorificar el nombre del Señor, sino para llevarse su propia gloria. Y podemos ver cuando Pedro, el cojo de nacimiento, recibe la sanidad, él justamente lo que hizo es desviar la atención que ponía el pueblo hacia él y le dijo: ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho por nuestro poder y piedad? O sea, que le decía: el que hizo este milagro es el Señor, Jesús, por medio de su Santo Espíritu. Entonces el Señor también dice: no le neguemos, que confesemos su nombre más que nunca en estos tiempos, que sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, y es como que nuevamente va a comenzar de vuelta esa persecución, no permitir que se predique la palabra de Dios. Ahora todavía no es tan exigente en ese sentido. Nosotros, gracias a Dios, tenemos las redes sociales, que el Señor nos permite predicar la palabra y que muchas personas a través de las redes también escuchen el mensaje del Evangelio. Es necesario. La palabra de Dios nos enseña que la fe solamente viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es necesario seguir predicando la palabra del Señor. El Señor dice en Mateo 10, 26: así que no los temáis. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto?
Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor ahí nos dice, ¿verdad? Que no temamos a los que pueden matar tu cuerpo, porque tu alma no pueden matar. La palabra de Dios es maravillosa porque nos puede enseñar a nosotros de qué manera proceder, de qué manera hablar, decir, comportarnos. Somos pacificadores, estamos llevando un mensaje del Evangelio, mensaje de buenas nuevas, de salvación a todas aquellas personas que quieran escuchar. Podemos ver por todo lo que pasa en el mundo, las situaciones que se están viviendo, de que estamos viviendo los últimos tiempos, pero no dejemos de predicar la palabra del Señor. Así que yo te animo, hermosa familia, creas en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos nosotros ser salvos. Él vino hace 2020 años. Él marcó la historia, un antes y un después. Así que yo te animo en este día que si no lo aceptaste todavía en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida, puedas hacer una oración conmigo y solamente decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te abro mi corazón. Te recibo como el Señor y el Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado. Y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, ya está en tu corazón. Solamente te animo a que perseveres hasta el fin, que te instruyas por medio de la palabra. Hay muchas predicaciones que puedas escuchar a través de las redes sociales, pero yo te animo que primeramente también agarres la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es la palabra profética más certera y que no se equivoca, que no cambia. Y es una antorcha que alumbra en lugares de oscuridad. Te animo a que leas la palabra del Señor y que perseveres, que busques una iglesia cristiana en la que te puedas congregar. Aunque ahora no los estamos haciendo, pero en el nombre de Jesús, muy prontito vamos a estar todos juntos nuevamente en la casa del Señor. Así que solamente oro para que esta palabra produzca frutos al 100% en tu corazón. Seas bendecido y protegido por nuestro Padre, vos, tu familia. Solamente, ¿verdad?, que la paz de Jesús a partir de hoy esté en tu corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Toda la bendición del Señor para la vida de ustedes.